Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estos y otros temas de la actualidad con los comentarios hoy en La Próxima Hora de José López Zamorano, que es periodista mexicano en la capital estadounidense, larga experiencia cubriendo Casa Blanca, reuniones bilaterales. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, gracias. Ahora entramos en el detalle de esa reunión bilateral que se espera de Iván Duque con Donald Trump. También nos acompaña en esta mesa María Peña, es periodista independiente. María, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias, bien. Gracias por estar con nosotros. Y con Antonio de la Cruz, analista político. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, A Gustavo. los tres, gracias por acompañarnos y a ustedes por su sintonía. A las 12, decíamos, Iván Duque va a llegar a la Casa Blanca, será recibido por el presidente y la primera dama. Y sobre la mesa diversas cuestiones de la actualidad destacan las siguientes. Una, la lucha contra el narcotráfico a Estados Unidos. Le preocupa profundamente esas 200.000 hectáreas de producción o de hoja de coca, de cultivo de coca y de producción de cocaína que se está produciendo en Colombia y quieren resultados que no ven. Es una batalla en la que, hay que decirlo todo, Iván Duque está comprometido a hacerle frente, pero los resultados no llegan. La segunda, el mensaje económico en el que Colombia viene a Estados Unidos a decirle a las agencias de calificación de riesgo y a los inversores: son un país seguro, hay Estado de Derecho, pero va a tener que disipar las dudas generadas por el reciente atentado del Ejército de Liberación Nacional. Y la tercera, no menos importante, Venezuela, esa respuesta internacional que desde el punto de vista humanitario está liderando, me atrevería a decir de una manera muy significativa, Estados Unidos y Colombia. Pepe. Sí, definitivamente. Yo creo que la visita del presidente Duque muestra que está tocando todas las bases posibles. O sea, tiene la reunión con el Ejecutivo de Estados Unidos, donde evidentemente el tema coyuntural central será definitivamente el tema de Venezuela, el tema de los cultivos y el incremento, y esa preocupación no es un tema nuevo. Lo han estado exponiendo los funcionarios de la administración Trump en el Congreso repetidamente. También el tema del mejoramiento y el fortalecimiento de las relaciones comerciales bilaterales es un tema que se viene arrastrando, a pesar de que hay una buena relación comercial entre los dos países, pero definitivamente yo creo que esta reunión va a estar marcada por el tema de Venezuela y este momentum, este impulso que están buscando algunos países de la región, donde se encuentra de manera prominente Estados Unidos y de Colombia, para buscar una salida a Venezuela, al tema de Venezuela. Eso no quiere decir que el presidente Duque la va a tener sencilla. Sabemos, por ejemplo, que internamente hay oposición de parte, por ejemplo, de la bancada alternativa y de algunos sectores de la sociedad civil a lo que ellos consideran que ha sido una actitud muy complaciente, digamos, con este discurso belicoso, beligerante que ha tomado Estados Unidos, especialmente cuando se filtró, ¿verdad?, esta nota del señor John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, donde traía anotado en una libreta el envío de 5,000 tropas para Colombia. Aunque oficialmente se ha descartado que eso realmente esté en la mesa, pues generó los ruidos lógicos de esta sensación que hay por las palabras del presidente de que el tema de una posible intervención militar no está necesariamente fuera de la mesa. El propio presidente responsabilizó a miembros de Venezuela, de las Fuerzas Armadas, si había un problema con la integridad de los funcionarios. Entonces yo creo que esta reunión va a estar marcada de alguna manera por el tema de Venezuela, pero es muy importante que el presidente Duque toque las bases. Por ejemplo, la reunión con los líderes del Congreso, se va a reunir con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, va a estar también en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y, como dijiste, Nueva York, me da la impresión que de alguna manera está buscando un espaldarazo no solamente de Estados Unidos a su plan de erradicación de drogas, sino también el apoyo del Congreso, porque sabemos que la tendencia del Ejecutivo de Estados Unidos en este momento en materia de ayuda al extranjero ha sido recortarla y se requiere ahora sí quizá la intervención del contrapeso de los legisladores, de la Cámara Baja especialmente, para ver si se puede buscar una fórmula que permita cumplir con los compromisos de Estados Unidos y con esta alianza estratégica que siempre ha buscado con Colombia. Bueno, yo creo que el espaldarazo siempre lo ha tenido. Estados Unidos siempre ha dicho, en otras administraciones también, que no hay mejor aliado de Estados Unidos en Sudamérica que Colombia en cuanto a la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, la seguridad regional. Tuvo ese apoyo sobre el proceso de paz también, que además fue largo, tendido, difícil. Y que todavía ahora está claro que hay que mimarlo, hay que cuidarlo para que se fortalezca. Yo diría que uno de los riesgos que siempre ha habido cuando estamos analizando las relaciones entre Estados Unidos y Colombia es esa tendencia a narcotizar las relaciones, y yo creo que en este momento obviamente no es la excepción. ¿Por qué digo eso? Porque Estados Unidos ha sido muy enfático en que no le place, no le agrada en absoluto
que se ha disparado la producción, el cultivo y la producción de coca en Colombia. Creo que decíamos fuera de cámara que 200.000 son hectáreas. como 200.000 hectáreas. Es inaceptable porque el discurso del presidente Trump es hablar de cómo hay una epidemia de crisis de consumo de drogas en Estados Unidos. Estaba viendo el otro día una cifra de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que dicen que solo en el 2007 murieron 70.237 estadounidenses por sobredosis de droga. Es algo que le preocupa mucho al presidente, es un argumento que ha usado, por ejemplo, para justificar este muro a lo largo de la frontera, para frenar la entrada de narcotraficantes. Yo creo que la relación bilateral vive un buen momento. Y el reto obviamente es seguir fortaleciéndola. Obviamente Colombia tiene un papel de mucho protagonismo en cómo responder a la crisis política y de refugiados y humanitaria que hay con su vecino de Venezuela. Puede tener un espaldarazo retórico, pero la realidad es que el presupuesto que pidió Estados Unidos para Colombia en este año fiscal es una reducción de casi 150 millones de dólares del año previo. Creo que el presidente Duque quiere más que buenas palabras. Bueno, pero veremos. en ese contexto probablemente se enmarca la columna de opinión que hoy publica el senador Marco Rubio en el periódico Miami Herald, titulada Estados Unidos tiene la obligación de respaldar la lucha antidroga de Iván Duque, y dice cosas como las siguientes, comillas: la lucha de Colombia es nuestra lucha. Estados Unidos tiene la obligación de respaldar esa nueva estrategia antidrogas del presidente Duque. Será muy importante para las dos naciones. Y dice también debe ayudar a Colombia con nuevas tecnologías, con aviones no tripulados o drones que puedan rociar los cultivos de coca, y también ayudando al gobierno colombiano a apoyar a que los cultivadores usen otras alternativas a los cultivos de coca por productos como el café y los bananos. Antonio. Sí, en ese sentido el senador Rubio pone en el tapete la lucha contra el narcotráfico. Recordemos que durante el gobierno del expresidente Santos había 70.000 hectáreas de cultivo, y cuando termina su gestión aumenta a 200.000 hectáreas. Ese incremento en cultivo de droga realmente es lo que impacta en la relación, porque hay un aumento y eso es producto, y esa droga pasa por Venezuela. ¿Okay? El lugar donde sale la droga sale por Venezuela, y eso lo conocemos y está documentado. Pero quisiera acotar algo. Es tan importante la reunión de Duque en este momento aquí en Estados Unidos con la relación de Venezuela por la ayuda humanitaria. Recordemos que la ayuda humanitaria hoy, el presidente Guaidó le puso una fecha de ingreso que es el 23 de febrero. Y eso va a marcar una situación de conflicto, porque el Maduro ha dicho que no va a entrar. Entonces, que esté hoy Duque y tenga una reunión con el presidente Trump, ese va a ser un tema importante. Y no solamente eso, su primera reunión en la ciudad fue con el embajador, ¿verdad? Carlos Vecchio, a las 8:45, o sea que fue su primera reunión para tener el contexto completo de lo que está pasando en Venezuela y cómo se están manejando las relaciones. En ese sentido, yo pienso que Duque le va a dar un impulso a lo que va a suceder en las próximas semanas. Porque recordemos que Maduro lo que está diciendo es, bueno, es digamos una teoría de conspiración que maneja el gobierno de Maduro. Sabemos que Maduro ha acusado directamente a Colombia y a Estados Unidos de querer intentar un golpe, es decir, o que incluso los quiso responsabilizar de ataques con drones en su contra para querer asesinarlo, etcétera. O sea, son teorías que maneja Maduro. Conforme la ayuda humanitaria es muy interesante porque Estados Unidos se ha comprometido a dar 92 millones de dólares a Colombia para ayudarlo a responder a esta crisis humanitaria que hay en la frontera común. Algunos dicen que no es suficiente, que tiene que haber más, porque las necesidades son muchas, y que 92 millones de dólares quizás se queda muy corto para la complejidad y la gravedad de esa crisis. Es un dato curioso, el Congreso está por aprobar 150 millones para esa ayuda. Aparte de los 90, okay. de los 90 que se comprometió Nancy Pelosi. Y en ese sentido me parece muy oportuna el planteamiento que está haciendo el senador Rubio, ¿no? Porque la realidad es que Trump había pedido el año anterior 250 millones de dólares. Este año está pidiendo 245 millones de dólares. Si comparamos eso con los 300
$391 millones para Colombia específicamente, que había pedido el último año de la administración Obama, es una baja significativa. Sí, sí. En este momento, y lo hemos visto en otras negociaciones anteriores, el Congreso toma la voz, toma la palabra, tiene la conducción de los gastos, específicamente la Cámara de Representantes, que es donde se origina el presupuesto, y en ese momento podríamos ver que probablemente si hay un movimiento suficiente de legisladores, el Congreso va probablemente a incrementar esa petición que está haciendo el presidente, porque en los temas retóricos, yo insisto, el presidente siempre ha sido destacado la importancia estratégica de Colombia, no solo este presidente, otros presidentes, pero cuando estamos viendo ya esa traducción presupuestal, que ahí es donde se ve la voluntad política, me parece en términos políticos, de alguna manera estamos viendo pero tenemos que entender por qué Trump, pero tenemos que entender la retórica de Trump en el contexto de su visión de política exterior. Se había filtrado... ¿Tiene una visión de política exterior? Bueno, sí, según ellos, cuando él entró al poder en el 2017, ese verano, no recuerdo muy bien los detalles, pero ese verano se había filtrado una conversación que él tuvo cuando visitó la DEA, creo, una de estas entidades, y él había dicho categóricamente que Estados Unidos iba a exigir cuentas a todos estos países e incluso sugirió que podría condicionar su ayuda exterior a quién está o no está del bando de Estados Unidos. O sea, siempre condicionando esa ayuda a resultados concretos. Entonces, claro, en el caso de Colombia, obviamente, vuelvo y repito, ha dicho que le preocupa mucho lo que está ocurriendo en cuanto a la lucha antinarcóticos. En ese sentido, el senador Rubio ha asumido la bandera tanto de Venezuela muy fuerte, y tengo entendido que la próxima semana va a viajar a la frontera, entonces, entre Venezuela y Colombia. Entonces, en ese sentido, él también está lanzando un poco su mensaje para cuando visite la región. Hay un elemento importante para cerrar este tema en la agenda del presidente Duque, más allá de la lucha contra el narcotráfico, y es el llamado que hace a atraer inversiones a Colombia. Esta, me atrevería a decir que es uno de los elementos que forman parte de la mayoría de las agendas de los presidentes latinoamericanos cuando vienen a Estados Unidos. Lo vimos con Piñera, lo vimos con Macri, cualquier presidente que viene a Estados Unidos viene y pasa por Nueva York haciendo ese llamado. El reciente atentado del Ejército de Liberación Nacional en Bogotá, ¿creen que sembró alguna duda sobre esa seguridad que puede ofrecer Colombia en su lucha contra la violencia del crimen organizado para inversiones empresariales, Pepe? Bueno, sí, evidentemente. Cuando hay un clima de violencia y de inestabilidad, esto obviamente es una de las preocupaciones muy claras de los inversionistas. No estamos hablando, sin embargo, de aquel escenario donde todavía lo discutíamos en otras épocas, María, de si Colombia era un estado fallido, ¿no? Sobre si no había institucionalidad, sobre si el gobierno no tenía control territorial prácticamente por lo que estaba pasando. La situación ha evolucionado en un sentido positivo, ¿no? De alguna manera y en gran medida se ha logrado reducir esta amenaza existencial al estado que representaba el narcotráfico a un problema de una dimensión policíaca, digo, que se puede controlar de alguna manera, y en ese sentido creo que los inversionistas son demasiado sofisticados. Pero eso no quiere decir que todos los países de la región no estén peleándose justamente por esa inversión extranjera. Y por eso estamos viendo la importancia que México le otorgó a la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Que esperábamos que se ratifique este año, precisamente porque los inversionistas, si algo están viendo, es la percepción de un horizonte de estabilidad. Por eso México se opuso, por ejemplo, a esta cláusula de terminación de muerte súbita de los acuerdos. El empresariado busca estabilidad, paz social y certidumbre, ¿no? Reglas claras de tal manera. Y esa competencia se está dando. Y me parece absolutamente lógico que cada presidente que venga, cada jefe de Estado que venga, haga esa presentación. Y algo positivo que veo yo, porque estoy ahora mismo recordando cuando hubo todo este debate del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Colombia, obviamente en el Congreso siempre se habló de la situación de derechos humanos en Colombia, en particular asesinatos de líderes sindicalistas, por ejemplo. Todos estos grupos, NGOs que venían al Congreso a decir no, hay que exigirle cuentas a Colombia por todo lo que está pasando en materia de derechos humanos. Y lo que quiero decir con esto es que si en aquel momento, cuando la situación estaba más precaria en Colombia, el Congreso le dio su respaldo al apoyar con grandes mayorías el Tratado de Libre Comercio de Colombia, pues yo creo que ahora obviamente les preocupa que pueda haber esto, pero ves un clima de seguridad radicalmente distinto al de hace 10, 20 años, ¿no? O sea, yo creo que es aprovechar
la situación que hay, venir con números a decirle a Estados Unidos, a decirle a la clase empresarial, a los inversionistas, Colombia es un país seguro y se puede invertir con toda seguridad, es un país estable, con gran potencial de desarrollo económico a largo plazo. Yo creo que es bastante positivo y eso es uno de los puntos que viene a vender Duque a Estados Unidos. Cambiamos de asunto. En las últimas horas, los jurados, los miembros del jurado que han escuchado las audiencias del juicio que se ha llevado contra Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, han dictaminado o han dado su veredicto, el de culpabilidad, de 10 acusaciones, y solo por la primera El Chapo ya podría enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos en una prisión de máxima seguridad. La sentencia la tiene que dictar el juez y se conocerá en junio, el 25 de junio. Pero lo que hemos oído en las últimas horas es que la defensa del Chapo quiere llevar la decisión a un tribunal de apelaciones. ¿Qué nos dice, qué mensaje lanza Pepe esta sentencia, particularmente en México, y teniendo en cuenta que en las últimas horas Andrés Manuel López Obrador ha salido al paso diciendo que es mejor evitar corrupción en el futuro que revivir el pasado? Tal vez serían dos temas, pero... Bueno, en el caso de la sentencia al Chapo, yo creo que era previsible, ¿no? Yo he cubierto, como periodista, ya tenemos muchos años de experiencia María en este negocio, y he cubierto muchos juicios criminales. Dos de los cuales me llaman mucho la atención fue el juicio a Manuel Antonio Noriega en Miami, a principios de los 90s, y el juicio a un empresario chino al que se le encontraron más de $200 millones en el closet. Lo recuerdo. Shen Li Yegon en Washington. Y déjame decirte, comparativamente, yo me impresioné, aunque no seguí el caso de Nueva York, del caso del Chapo, de la montaña tan abrumadora de evidencias y de testigos de cargo que se presentaron. 56 testigos a lo largo de 3 meses de proceso judicial. Esta montaña de evidencias, si me permites, que incluían incluso mensajes de texto, grabaciones interceptadas, todo tipo de pruebas, de trasiegos de droga, etcétera. Obviamente era una montaña impresionante que tenía que remontar la defensa del Chapo Guzmán para poder buscar un nombramiento, una designación de no culpabilidad. Eso no lo hubiera puesto en libertad. Sabemos que tiene un proceso en México. En cualquier otra circunstancia hubiera sido devuelto a México. Sin embargo, fue encontrado culpable. Y en ese sentido me parece que sí es un mensaje importante que este juicio fue armado con una meticulosidad sin precedentes. No solamente porque el Chapo Guzmán representa este emblema, ¿no? Este ícono del narcotráfico, una de las figuras más notorias del narcotráfico internacional desde la muerte de Pablo Escobar probablemente, y que hicieron un trabajo muy meticuloso. Y lo digo por esto, porque cuando, por ejemplo, seguimos el caso de Shen Li Yegon, vimos que los propios jueces amonestaban a los fiscales de Estados Unidos porque no tenían la evidencia. En este caso, yo creo que hicieron un trabajo muy detallado, muy meticuloso, para documentar cada una de las acusaciones, por los cuales vimos que tomó tanto tiempo al jurado. Tuvieron que llenar 53 cajas, aunque al principio hubo una duda de si esta demora suponía que estaban realmente dudosos. Aparentemente no fue así, simplemente que solamente el primer cargo había 27 violaciones legales. Entonces fue un trabajo también muy meticuloso del jurado. El caso del Chapo Guzmán es como la joya de la corona, desde el punto de vista de los juicios a gente tan fuerte en el narcotráfico como es el Chapo Guzmán, porque muestra que la justicia funciona, que la justicia al final se toma tiempo, pero hace justicia. Entonces, en ese sentido, el Chapo es ese símbolo para el resto de los criminales, aunque deja un vacío en el mercado. Ese mercado del narcotráfico va a seguir, va a ser sustituido por otro. O sea, el Chapo lo que es básicamente era la cabeza y había logrado algo muy sofisticado, un negocio sumamente, se manejaba como una corporación, según los testigos que dicen. Entonces y estaba montando un sistema de comunicación con códigos para poder mejorar su eficiencia en el negocio. Entonces, porque es un negocio muy grande. En los cálculos que uno tiene más o menos con respecto a Colombia, no con México, ese es un negocio que más o menos está alrededor de unos $10.000 millones anuales. Entonces, es un negocio que tiene un mercado, por supuesto, en Estados Unidos es de los mayores y en Europa. Son los grandes mayores, primero en Estados Unidos y después Europa. Y en ese sentido, haber capturado el Chapo desarma toda la estructura organizacional que debe ya haberse adaptado y debe tener una nueva forma. Por eso es muy importante lo que se logró en el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía. Pero yo creo que obviamente este juicio y la condena y la sentencia son muy importantes, un logro muy importante en la lucha internacional contra el narcotráfico. Pero yo creo,
tengo mis dudas sobre si al descabezar al cartel de Sinaloa se va a desaparecer el cartel. Hemos visto cómo ha sucedido en Colombia y en otras partes de México, que es como que tienen la capacidad de reinventarse o de crecer otra apéndice o no sé qué, pero que tienen esta capacidad de reestructurarse, reincorporarse y continuar sus operaciones. Tal vez no a la escala que fue con el Chapo a la cabeza, pero obviamente continúan ahí. Esta mañana estaba escuchando en la radio que acaban de descubrir unas fosas comunes, cadáveres que todavía no han sido identificados, pero que se teme que esté ligado también al narcotráfico en México. Esto creo que fue en el estado de Colima. Entonces, digo yo, habría que ver, cortas por aquí, se van por allá. Entonces, ¿hasta cuándo se puede decir punto final a la lucha antinarcóticos? Bueno, pues en primer lugar, no se descabeza el cartel de Sinaloa porque el colíder de ese cartel era Ismael El Mayo Zambada, ¿no? Que siempre ha estado tras bambalinas y hay otros grupúsculos que estaban allí. Y de hecho, el Chapo estaba fuera de circulación virtual desde hacía varios meses. Entonces, como dice, o sea, ya de alguna manera se había adaptado el mercado y ya vimos que había pugnas internas, como siempre lo hay cuando descabezas un tema. Pero eso, nuevamente, hay que arrojar la luz donde es el problema, María, porque mientras siga habiendo este apetito ingente por las drogas ilegales en los Estados Unidos, por la cocaína, por las nuevas drogas sintéticas, metanfetaminas, los opiáceos, etcétera, va a haber alguien que los mande. Si desaparecieras a todos los carteles de México y de Colombia, van a venir de China, como ya está ocurriendo, van a venir de o de Rusia o de algún otro lugar, porque evidentemente hay un mercado. Y esa es una de las cosas muy preocupantes que estamos viendo, que aquí se habla de el tema de los opiáceos, pero no estamos viendo tampoco en esa lucha probablemente los recursos que se requieran para atajar lo que es una cosa sumamente importante, que es el consumo de las drogas, ¿no? Y de muchos opiáceos y de la marihuana y de la cocaína y de la heroína. Estamos viendo que ahora el consumo se está diversificando a otros sectores y realmente es ahí donde se tiene que hacer la lucha. Yo recuerdo todavía al general Barry McCaffrey, el zar de las drogas, cuando decía, la guerra contra las drogas empieza en la cocina de cada uno de los hogares de Estados Unidos, porque mientras no creemos esta cultura antidrogas en la mente de nuestros niños, jamás vamos a acabar con el mercado. Bueno, y es una de las críticas que se le hace a la administración Trump, porque obviamente Trump ha dicho que quiere combatir la epidemia de las drogas y precisamente le dicen, bueno, ¿dónde está el dinero para los programas de prevención? Especialmente programas de prevención que de verdad tendrían que empezar desde la primaria, no de la secundaria. Cuando ya llegas a la secundaria puede ser demasiado tarde. Vemos todas las tácticas que tienen los narcotraficantes para enchufar a los jóvenes desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, similar a lo que hizo en algún momento la industria tabacalera con cigarrillos con sabor a menta o sabor a chicle, qué sé yo. Entonces, la idea es cómo evitar que la gente caiga en esta espiral de consumo de drogas, porque sabemos que tiene un mal final, que siempre termina en muerte o en una tumba o en una prisión. Y la administración Trump había empezado muy bien. Yo recuerdo declaraciones de Mike Pence y de Rex Tillerson, entonces secretario de Estado, que hablaron de un nivel sin precedentes de cómo el consumo era el culpable de las drogas, de la violencia en México, de la desestabilización en Centroamérica, y nunca hasta el momento hemos visto que eso tenga una traducción presupuestal. Por lo tanto, obviamente no hay esa voluntad política. O sea, hay dinero, pero no lo suficiente. Los comentarios de nuestros analistas sobre la sentencia, el veredicto del jurado en el caso del Chapo. Cómo ha evolucionado esa negociación entre demócratas, republicanos y Donald Trump para evitar un nuevo cierre parcial de la administración. Mire, todo se remonta a noviembre y diciembre del año pasado. Entonces, republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo y presentaron un proyecto de ley para financiar la administración en el que había consenso. Trump dijo por la mañana que sí, y después de un par de horas dijo que no lo firmaba y que estaba dispuesto a cerrar la administración. Así sucedió, 5 semanas de cierre, el más largo de la historia desde que se tiene a contabilidad o recuento, y ahora ha cedido, reabrió, sin los fondos para el muro y 3 semanas para negociar. En esta negociación le han ofrecido, lo decía María, corrígeme si me equivoco, menos fondos para el muro de lo que se le ofrecía antes. Y parece que Trump no quiere un nuevo cierre porque el coste político que tuvo para él fue altísimo. Pero a regañadientes va a firmar. ¿Por qué ahora firmaría cuando tiene menos de lo que le ofrecieron? Bueno, porque no hay otra salida y porque ya vio que su popularidad bajó
a su nivel más bajo, o sea, está por el suelo. Incluso dentro de su base hay mucho descontento. Y es curioso porque ahora está obteniendo menos de lo que le habían ofrecido en diciembre, pero simplemente a él le preocupa mucho lo que opine la base de su gestión. Esa tarde había cambiado de parecer porque había escuchado a comentaristas ultraconservadores en una cadena televisiva de que lo estaban criticando porque estaba haciendo, según ellos, demasiadas concesiones y que él había prometido en el 2016, durante su campaña presidencial, construir un muro a lo largo de toda la frontera con México, pese a que los expertos e incluso gente dentro de su gabinete le habían dicho al Congreso de que es imposible sentar muros en toda la frontera. Principalmente por una topografía muy accidentada en algunos lugares y también dudosa eficacia porque costaría demasiado dinero y no frenaría por completo el tráfico de drogas y de personas a lo largo de la frontera. Se sabe, por ejemplo, porque el propio gobierno lo ha dicho, que la mayoría de la droga se filtra por los puntos de entrada oficiales al país. ¿Por qué? Porque lo hacen por extorsiones, lo hacen por corrupción dentro de algunos agentes fronterizos. Y porque es imposible controlar todas las mercancías. Imposible. Entonces ahora estamos viendo el alto costo, sí, el alto costo que tuvo para la economía. Hay 3 millones de dólares que se perdieron para siempre en la productividad económica. 3.000 millones. 3.000 millones, perdón. millones. Sí, 3.000 millones de dólares y gente que todavía no ha recibido todos sus pagos. Sí, es interesante ver en números. O sea, él quería un muro de 345 kilómetros y le van a aprobar uno de 88. O sea, como decía Gustavo, él lo que quiere ir a cortar la cinta para la próxima campaña electoral. Y la foto protocolaria. Y la foto protocolar para venderla. ¿Eso lo decía yo? Eso lo decías tú fuera de cámara. No, pero aquí tenemos que ser... o sea, yo creo que lo importante es mantener las conversaciones públicas. Okay. Si no, Pues no importa. si no Lo quiere dije que yo yo. revele lo que usted comentó fuera de cámara. Es que a Gustavo le soplaron que va a ir a la frontera, ¿no? Va para el paso. Con la O sea, usted tijera. me está atribuyendo afirmaciones que nadie Que ha no, visto. usted no dijo. Disculpe, él no lo ha dicho. Sigue. Entonces eso representa básicamente lo que es lo que Trump quiere. O sea, Trump realmente queda muy mal. O sea, queda bien y mal. Pues mal en términos reales. O sea, porque tiene un presupuesto mucho menor de 1.375, 1.375 millones de dólares, ¿sí? Y eso básicamente es para construir ese pedacito. Sigue siendo realmente un gobierno que se basa sobre la mentira. Bueno, las percepciones que quiere crear. Esta es la María, déjanos hablar un momento, por favor. Oye, no, Ya salía yo también a parar. Sí, ya. Tráete la campanita, Ya, ¿no? no, aquí no hay. Oye, esta es la crónica de cómo retractarse en etapas, ¿no? Bueno, porque primero se suponía que el muro lo iba a pagar México. Por supuesto que México, bajo ninguna circunstancia, ningún gobierno va a cometer el suicidio político de pagarle el muro. Después dijo que iba a ser un muro de concreto. Ahora resulta que va a ser una bardita con rejas ahí metálicas, etcétera, ¿no? Porque es lo que están pidiendo los agentes. Después dijo que iba a ser de costa a costa. ¿Se acuerdan? Transparente también. O sea, y obviamente no va a ser de costa a costa, ¿no? Pero esto no quiere decir que a pesar de que firme este acuerdo a regañadientes, porque es lo que va a ocurrir, ¿no? Lo va a hacer reticentemente, lo va a hacer contra su instinto político. Eso no quiere decir que el señor va a quitar el dedo del renglón, porque lo que dijo en la Casa Blanca fue precisamente que si acepta este acuerdo, básicamente, él va a tratar de buscar el dinero de otras partes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas fuentes identificables de dinero del que dispone el presidente, en teoría, para completar su proyecto de muro, entre comillas, si es que lo logra hacer? Presupuesto de defensa. Tiene 3.600 millones de dólares del presupuesto del Pentágono, de obras. Tiene 3.000 millones de dólares de la parte civil, del ejército, que es diferente al del Departamento de Defensa. Tiene los fondos del Pentágono para la lucha antidrogas. Y tiene además los fondos de decomisos del Departamento del Tesoro. Si quiere hacer eso, lo que va a ocurrir es una batalla legal.
porque sabemos que constitucionalmente, cuando un presupuesto es etiquetado para determinada obra, no lo puede destinar a gusto para lo que él quiera. Precisamente esa es la función del Congreso. Entonces, lo que yo creo que va a pasar, además de que coincido que obviamente tiene todo esto un trasfondo electoral, es que el presidente va a continuar la batalla. Él ya no necesariamente quiere ganar la construcción del muro, quiere ganar la narrativa de que él está peleando por la seguridad de los estadounidenses. Y creo que ese va a ser el eje central de su campaña electoral, en el sentido de que va a culpar o tratar de culpar a los demócratas de ser el partido de las fronteras abiertas, el partido que quiere reducir las camas para criminales, el partido que quiere hacer legales a los indocumentados, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es lo preocupante, porque nuevamente vamos a ver la criminalización de los inmigrantes con fines electorales. Pepe, ¿cómo valoras en el meeting del lunes en El Paso? El presidente Trump salió, como siempre acostumbra hacer en esos eventos que son privados, no son de la Casa Blanca, tras unas bambalinas, unas cortinas, con una pasarela en la que él, mientras camina, permite que la gente le aplauda y le agasaje. Pero sobre él había un lema. Esos lemas normalmente están muy pensados porque saben que las cámaras están enfocando. Y ese lema decía, finalicemos el muro, cuando de hecho claro, ni ha empezado. No ha empezado. ¿Cómo valoras ese cambio de mensaje en la narrativa de la Casa Blanca? Bueno, es una narrativa en total evolución. El presidente ha estado modificando ligeramente sus discursos en cada tuit. Y el hecho de que estén hablando ahora de finalizar el muro y que él mismo haya mencionado, es que el muro ya lo comenzamos, ¿no? De hecho, los muros los comenzó el presidente Bill Clinton en la década de los 90. El que esté haciendo eso es nuevamente un ajuste de la narrativa en lo que es definitivamente un fracaso político de no lograr lo que él quería. Porque si vemos el planteamiento original, Gustavo, el que mencionaba, costa a costa, concreto, pagado por México, lo que va a ocurrir va a ser una bardita metálica en un segmento de la frontera y, como alguien dijo por allí, con un listón va a decir esto y ya ganamos, y va a continuarlo como una lucha política, pero obviamente no se va a parecer en nada al proyecto original. A mí lo que me parece muy interesante, porque ayer en la Casa Blanca él había dicho que no ha quitado de la mesa la posibilidad de declarar una emergencia nacional, porque la Constitución le da esa autoridad de declarar una emergencia nacional. Esto a pesar que ya llevamos varias semanas de estar escuchando a sus detractores y a expertos que dicen no existe una crisis en la frontera, no hay algo que justifique esa emergencia nacional. Entonces, son mensajes contradictorios, porque por un lado, cuando le conviene, dice que la economía está funcionando estupendamente, que todo está bien, que la gente está contenta, que ha logrado más que con ningún otro presidente en la historia del país, pero por otro lado, viene y dice que hay una crisis por toda la inmigración ilegal que se sigue colando por una porosa frontera. Entonces tiene estas narrativas que compiten entre sí, a pesar de las estadísticas. Sería muy interesante ver si al final él declara esa emergencia nacional. Yo lo dudo. Tengo que terminar este segmento, pero el periódico The Guardian ha enviado un periodista a la zona del Paso, en Texas, y ha publicado un interesante artículo que titulan que la administración todavía está separando familias en la frontera. Y lo dicen los abogados. Ha hablado con ellos. Ha estado en un centro de reclusión de inmigrantes que llegan. ¿Qué opinión tienes sobre esta decisión de mantener, o de la referencia que hace el The Guardian sobre esta separación de familias, que a pesar de la polémica generada, el rechazo de la opinión pública e incluso las voces contrarias dentro de la propia administración, se sigue ejecutando? A mí no me sorprende en absoluto, porque recordemos que él puso en marcha, bueno, desde que llegó al poder empezó a emitir órdenes ejecutivas para combatir la inmigración ilegal en la frontera sur. Vimos que luego el entonces fiscal general Jeff Sessions anunció el año pasado una política de cero tolerancia en la frontera. Y luego, posteriormente, en junio del año pasado, tuvo que frenar la práctica de la separación de familias por todo el costo político que le estaba causando. Luego se supo por un propio informe del gobierno que la práctica comenzó mucho más antes de lo que ellos reconocieron públicamente, y que ahora continúa porque buscan un elemento disuasorio a la inmigración ilegal. Recordemos, un último punto que quiero hacer, hay 14,000 niños
y jóvenes en centros bajo custodia del gobierno federal. Eso incluye tanto a los niños que fueron separados de sus padres como a los niños no acompañados. Y es una crisis que todavía no tiene solución. Sí, lo interesante de The Guardian es que sigue documentando lo que es conocido, de que hubo mucho más niños separados de sus padres, y él lo está documentando porque fue hasta El Paso. Entonces esto es lo que hace básicamente ver que la política de cero tolerancia es una política que ha desunido a la familia y que les cuesta mucho después conseguirlo y ponerse de contacto nuevamente. Entonces, en ese sentido, esa política le trae a Trump una consecuencia también, porque deja ver cómo su política no es alineada con los derechos humanos al separar los hijos de sus padres. Las 10:13 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos. En nuestra mesa de trabajo hoy compartimos con José López Zamorano, con María Peña y con Antonio de la Cruz, cuando en las últimas horas un interesante análisis publicado por el New York Times revela una dimensión del movimiento Me Too que nos pareció interesante traer a esta mesa. Y es que este movimiento lo que sí ha conseguido es tumbar a los poderosos, pero la mayoría de los casos de acoso sexual que se producen en el mundo ocurren en circunstancias en las que no hay medios de comunicación, en oficinas, en espacios cerrados y sobre todo ejercidos por personas del entorno que tienen una cierta posición de poder, pero que al no ser considerados poderosos, figuras públicas relevantes, le hace Harvey Weinstein, el otrora todopoderoso productor de Hollywood, o en el caso último reciente, Oscar Arias, por hablar de los dos casos, el primero y el último relevante de poderosos que se han producido, los miles que hay en medio pasan desapercibidos y tal vez en muchas ocasiones no tienen las consecuencias devastadoras que pueden tener para estos poderosos. Antonio. Viéndolo de ese punto de vista, lo que logró el Me Too básicamente es que los poderosos, los llamados poderosos, salieran a la palestra ante el abuso de las mujeres. Entonces, en ese sentido, expuso esa realidad y las mujeres se sintieron acuerpadas, se sintieron empoderadas y pudieron hacer las denuncias, y eso ha venido sucediendo en esos casos. Cuando lo vemos a escala de hogar o a escala social más bajo, eso no se ve en el mismo impacto. O sea, ese movimiento Me Too no tiene ese mismo impacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que más bien esas mujeres tienen temor, si son en oficinas, que no puedan ser promovidas, que más bien tienen temor a que no puedan ir al trabajo, que tienen temor a que, en el caso de la India, a no conseguir marido si eso sucediese. Entonces tiene ese efecto colateral que está produciendo en los sectores populares de mujeres que no tienen la misma exposición que tienen las que han hecho las denuncias. Sí, a mí me parece que realmente es un caso ejemplar, ¿no? Porque cada sociedad define aquellas conductas que salen fuera de la norma, que son absolutamente inaceptables. Muchos se cruzan la calle por el medio y nadie te detiene en este país. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos la pornografía infantil es absolutamente inaceptable. Me parece que el movimiento Me Too, con la exposición que ha tenido, no solamente a través de los medios tradicionales, sino de las redes sociales, está creando eso. Está creando esta percepción que todavía falta que se transmine a otros aspectos de la sociedad y especialmente que se institucionalice, que es que el abuso a la mujer es absolutamente inaceptable, especialmente cuando hay relaciones asimétricas de poder entre el jefe o entre quien sea y la mujer, ¿no? En ese sentido, me parece que es muy importante ver el papel que han jugado la sociedad civil en diseminar esa información, en arroparla desde un punto de vista de la protección de las mujeres. Y la pregunta que falta es, ¿hacia dónde va esto, no? ¿Cómo se puede hacer que esta conducta que está codificada ya y que ha ocurrido en otros temas sociales? En Estados Unidos había una aversión a la legalización de las drogas. Esto ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas. Por ejemplo, la pena de muerte. Ahora hay un consenso en contra de la pena de muerte. El matrimonio igualitario, hay un consenso a favor del matrimonio igualitario. Esto muestra que la sociedad sí puede tener una evolución. El tema del racismo, lo mismo. Ahora vamos a ver de qué manera ahora los gobiernos, las instituciones políticas, el Congreso, las legislaturas puedan traducir esta realidad de percepción colectiva en leyes que protejan a las mujeres, no solamente a la actriz de Hollywood, no solamente a una activista de derechos humanos, sino a la mujer, a la esposa, a la hija, a la iglesia. En la iglesia lo vimos, de tal manera que eso se convierta en la nueva norma.
Yo creo que hay diferentes actores políticos acá. Algo que no he escuchado acá en esta mesa es, por ejemplo, si vamos a hablar de grupos vulnerables, hablemos, por ejemplo, de la mujer inmigrante, la mujer campesina, que ha llevado décadas, mucho antes de que se inventara el movimiento Me Too, décadas de abusos de sus patronos, y que no lo denuncian porque encima tienen el problema de ilegalidad, de no tener un estatus legal en este país. La esperanza obviamente sería de que, además de codificar una prohibición contra el acoso sexual, también haya, por ejemplo, una reeducación en el mercado laboral de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Yo he oído por ahí, por ejemplo, críticas de que, bueno, entonces ahora los hombres ya no se van a atrever a dar un cumplido porque se les puede acusar de acoso. A mí me parece que eso es exagerar y desviar la atención de donde está el problema. El problema ahí es la asimetría en las relaciones en el campo de trabajo. Porque no hay absolutamente nada malo con dar un cumplido. Pero el problema es cuando yo quiero discrepar de ese punto, María. Yo te aseguro que hay más de un hombre que yo he hablado con ellos y tal, que son más prudentes a la hora de expresar. Puede haber voces que nos estén escuchando y que digan, bueno, está bien, porque es que la línea estaba demasiado abusiva y hay que volver. Pero el péndulo también puede llevar a no hacer ningún tipo de comentario cuando yo me corto el pelo. Si una mujer me dice, uy, te has cortado el pelo, te queda bien, no pasa nada. Si una mujer se arregla mucho y tú le dices, oye, qué bien te queda el pelo, qué guapa, eso puede ser interpretado en ese contexto del movimiento de, oiga, hay determinadas cosas que usted no tiene que decir o hacer. Y a la inversa, entra dentro de la normalidad. ¿Dónde está la normalidad en ese debate? La normalidad te lo voy a decir muy clarito, o sea, porque a ninguna mujer le va a disgustar que le hagan un cumplido. Yo creo que una de las cosas clave acá es el contacto verbal o físico o lo que quieras, no deseado, no consensuado. Total, de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que ahí empieza, esa es una línea empecemos por definir las cosas, ¿no? Porque yo te digo, ahora, si tú como jefe, digamos, hipotéticamente vas y le dices a la secretaria, oye, pues mira, quedemos esta noche, te invito a cenar, bla, 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 van a la cena y está clarísimo que están condicionando su promoción, su ascenso, su aumento salarial o lo que sea, a tener que hacer favores sexuales, ahí es donde está la línea roja. Yo quiero tocar el tema que tocó María, por ejemplo, el tema de las mujeres vulnerables, y precisamente porque ha escrito sobre el tema. En 1960, Edward Murrow creó un documental que fue histórico, Harvest of Shame, precisamente sobre los abusos contra las mujeres inmigrantes. 50 años después hizo una evaluación de qué había pasado en ese medio siglo. Y la situación no había cambiado significativamente, pero sí había habido un cambio importante. En los 90, Bill Clinton firmó la VAWA, la ley de violencia contra las mujeres. Y a partir de ahí se desgranaron protecciones, incluidas las visas tipo U, que permiten a una mujer inmigrante, indocumentada, que ha sido víctima de violencia doméstica, de abuso, violación y lo que fuera, un estatus y un camino para volverse incluso residente permanente y ciudadano de los Estados Unidos. Ese es un ejemplo de éxito institucional, que sin embargo todavía no se traduce en comportamientos culturales. Sabemos que ha bajado esa problemática en comparación con otros. Y hay más restricciones en las visas. Se ha visas visibilizado, también, hay mayores grupos, hay mayor participación de la sociedad civil, pero todavía no ocurre. Pero es el tipo de cambio positivo, lamentablemente demasiado lento, que debe ocurrir en otras áreas de la sociedad. Antonio. Me siento atacado por Me Too. Oye, no haga bromas, que entonces le darán palo. Oye, ¿alguien tiene estadísticas de si ocurre a la inversa, si hay hombres que son abusados? Pero seguro que es menos. Por ejemplo, yo te puedo decir... ¿Pero cómo lo registran esa denuncia? Anecdóticamente, por nosotros participamos en un foro donde hay llamadas de este tipo pidiendo asesoría legal, la proporción de hombres ha aumentado. Yo creo que no necesariamente ha aumentado porque hay más casos, sino porque se sienten en mayor confianza de decirlos. Pero sí te sorprende de primer momento cuando un hombre habla para pedir apoyo porque está siendo acosado o violentado por su mujer o por una mujer. Claro, porque también hay relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres. También la hay, por supuesto. Sí, pero el tema del reparo a hacerlo, igual que las mujeres no lo tenían porque no sentían el apoyo, socialmente los hombres
que quieran denunciar esas situaciones, tal vez por esta cultura aún machista que impera, especialmente en determinadas sociedades, hacen que no se atrevan por un cierto escarnio público que puedan sentir al que serán sometidos. Yo creo que aquí la clave es que muchas de las mujeres están saliendo adelante y muchas mujeres están compartiendo estas traumáticas experiencias porque se sienten cobijadas. Las mujeres inmigrantes con las que yo platiqué justamente cuando se dio ese aniversario de ese documental, se sentían cobijadas por las organizaciones de base, comunitarias, clínicas, que obviamente las arropaban y les decían qué hacer, dónde ir, se sentían que de alguna manera que tenían ese apoyo, ese soporte, no te preocupes, no van a poder amenazarte, no te van a sacar del país. En la medida que estamos viendo que ese cobijo se convierte de toda la sociedad, creo que se crea el escenario apropiado para que surjan estas denuncias. Y eso es lo que permitió Me Too a nivel escala nacional e internacional. Las opiniones de nuestra mesa de trabajo. Con la muerte del senador John McCain, un asiento que tradicionalmente había ocupado en el Senado, este senador pasó a manos por designación del gobernador frente a el deceso de McCain, así lo dice la legislación, a manos de Martha McSally. McSally va a terminar el periodo de McCain, pero en el 2020 ese escaño, ese asiento en el Senado, sale a la competencia de unas elecciones. Quien ha anunciado que quiere optar a ese asiento es Mark Kelly, que es el marido de Giffords, de la excongresista Gabby Giffords, que recuerdan ustedes fue tiroteada y le dejó profundas secuelas ese incidente, y se convirtió en una voz, una activista para la regulación de las armas en Estados Unidos. Pues bien, su marido, que a la sazón es astronauta de la NASA, ya retirado, ahora dice que quiere buscar ese asiento en el Senado. Pepe, ¿qué nos dice esto? Creo que sí, tiene mucho sentido, ¿no? Mark Kelly había sido muy prominente y asumió una posición pública muy importante, específicamente en el tema del debate sobre el control de las armas, ¿no? Porque, como sabemos, su esposa fue objeto de este ataque justamente cuando tenía un meeting público en Arizona, ¿no? Y el hecho de que su marido, que la cuidó, fue una figura pública durante muchos meses, ahora busque un escaño, me parece que es sumamente saludable. Él es demócrata, la esposa también es demócrata. Como sabemos, Arizona pues es un estado tradicionalmente republicano, no va a ser una tarea fácil. Hay otros astronautas, me recuerdo el mexicano-americano José Hernández, que también buscó ser legislador y no lo logró desafortunadamente. La popularidad y la parte familiar. Y creo que él ha diversificado su temática. Está hablando, por ejemplo, de un acceso a mayor salud, etcétera. Es importante. 20 segundos cada uno porque tenemos Lo que interesante aquí es que en Arizona los demócratas tuvieron una buena actuación en el midterm. Y entonces hay una gran oportunidad para ganarle la silla y sustituir a McCain. Y que además estamos viendo que la demografía y las tendencias políticas en Arizona están cambiando paulatinamente. Arizona ya está volviendo, no digamos que se está volviendo demócrata, pero hay una ya está creciendo la diversidad. La diversidad, y con eso puede cambiar ya no es la relación. Ya no es este bastión republicano absoluto. Y en eso, a mí lo que me llamó la atención de Kelly es lo de la violencia de las armas, que no lo mencionó al lanzar su candidatura. Bueno, me daba miedo, porque ya si te llamó la atención teníamos para rato en el debate. Tengo que cerrar porque el tiempo apremia y en televisión no hay más minutos de los que tienes. Ha sido un club de prensa, una mesa de trabajo con Antonio de la Cruz, con María Peña y con José López Zamorano. Qué gusto escucharles. Gracias por haber estado con nosotros y compartir sus opiniones, y a ustedes por acompañarnos al otro lado de la pantalla. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.